Bueno, continuamos con el análisis o la preparación de este trabajo final y vamos a empezar a entrar en materia en cómo realizar nuestro plan de análisis en el programa con el cual hemos venido trabajando para llegar a este producto final que es nuestra presentación en PowerPoint. Recuerden entonces, el primer paso es seleccionar la opción de análisis. Ustedes ya vieron las diferentes opciones, estas 9 opciones. Ustedes pueden seleccionar cualquiera de ellas y ya vamos a ver cómo hacemos operativo el análisis en SPSS. Un segundo paso que es definir el plan o definir el tipo de variables. Yo creo que aquí no me voy a detener mucho. Simplemente atentos a los videos para ver cuáles son las variables que seleccionamos y a partir de esa lista de variables determinar cuál es cualitativa nominal, cuál es cualitativa ordinal, cuál cuantitativa discreta y cuál cuantitativa continua. ¿Listo? También recuerden que tenemos un paso 3 en el cual indagamos sobre la población de estudio, ¿cierto? Aquí en el primer video les decíamos que si seleccionan los TICUNA o los NASA o los ENVERA, pues indaguen dónde están ubicados en el país, qué características sociodemográficas tienen, e indicar también cuántos participantes fueron seleccionados en dependencia del género y al grupo de edad, y también mirar en la plantilla que tenemos como modelo, que es esta que les estoy compartiendo acá en la pantalla, indicar si pueden hacer una tabla o pueden hacer un gráfico para presentar de manera más acertada la información. ¿Listo? Ahora sí, nos detenemos básicamente en la opción número 4, en la cual trabajamos con la estadística descriptiva. Recuerden aquí que vamos a trabajar con variables cualitativas y variables cuantitativas discretas. Cuando tenemos este tipo de variables, pues básicamente la información se presenta en número de casos y porcentaje de casos. ¿Listo? Posteriormente, si vamos a trabajar con las variables cuantitativas continuas, simplemente les voy a pedir dentro de la estadística descriptiva que trabajemos con el promedio y con la desviación estándar. ¿Listo? Entonces voy al programa para seleccionar todos el paso a paso de cómo hacer la estadística descriptiva, que sería el primer paso ya utilizando el programa. Vamos a la opción datos, ¿cierto? Segmentamos archivo y le voy a pedir al programa que me compare grupos, ¿cierto? En dependencia a la etnia, en dependencia al sexo y en dependencia al grupo de edad. En ese orden, por favor. ¿Listo? Etnia, sexo o grupo de edad. ¿Listo? Y vamos a ver aquí en aceptar. Aquí el programa ya me está diciendo qué fue lo que hizo, cómo le pedí yo que organizara la información. Luego vamos aquí a analizar estadísticos descriptivos. Activamos la opción descriptivos y vamos a seleccionar las variables que les voy a mencionar a continuación. Vamos a seleccionar la variable edad, la variable estatura, la variable peso, circunferencia de cintura y porcentaje graso, estos componentes dentro de lo morfológico. Dentro de la condición física vamos a seleccionar fuerza prensil en kilogramos, salto horizontal, la prueba de agilidad y por último el consumo máximo de oxígeno. ¿Listo? Vamos a opciones y en opciones habilitamos la variable media, que es el promedio, y la desviación estándar. Normalmente por defecto aparece mínimo y máximo, pero entonces los vamos a eliminar porque eso no se les está pidiendo a ustedes. Entonces le damos continuar. Una vez le doy continuar, vamos a aceptar. ¿Listo? Y aquí aparece la información. Opción 1, aquí es donde, esta es una tabla en la cual están todos los resultados como si ustedes hubieran hecho la opción número 9, que es comparar entre hombres y mujeres de las 3 etnias. ¿Por qué les digo que aparece todo? Porque aquí está. Etnia ticuna, sexo femenino, grupo de edad de 9 a 12 años, grupo de edad de 13 a 17. ¿Listo? Más abajo aparecen los hombres ticuna, de 9 a 12 y de 13 a 17 años. Más adelante aparecen los NASA,
¿cierto? Las niñas NASA, los niños NASA, cada uno con su respectivo grupo de edad. Y por aquí abajito aparecen los Enver. ¿Listo? Aquí están, perdón, le di clic donde no era. Aquí aparecen los Envera también, tanto femenino como masculino, en dependencia al grupo de edad. ¿Listo? ¿Qué hacemos con esta tabla? Simplemente la copiamos. Aquí el sistema va cargando, es una tabla grandecita, y nos vamos para la opción en Excel, ¿cierto? Buscamos Excel, no lo tengo abierto acá. Entonces, abro un nuevo libro de Excel. Y allí empiezo a organizar mi información. Esta primera hoja va a ser estadística descriptiva. Y en estadística descriptiva copio la tabla. ¿Listo? Nuevamente recuerden, selecciono estos dos datos, le doy inicio. Y en inicio le voy a pedir que me trabaje solo con el tipo numérico y que me trabaje con 2 decimales. Listo. Centro la información y nos quedó lista la tabla. Profesor, yo solo quise trabajar en la primera opción con las niñas ticuna. Listo. Aquí tienen sus datos. Niñas ticuna. Pues aquí tiene promedio de desviación estándar. Grupo 1, ¿cierto? Hasta consumo de oxígeno. Y grupo 2, que serían 13 a 17 años. Yo trabajé con los hombres ticuna. Aquí está la información, miren. Los promedios y las desviaciones estándar del grupo de 9 a 12 o del grupo de 13 a 17 años. Aquí lo tenemos. ¿Sí lo ven? Entonces, muy atentos al cómo copiar y pegar para organizar la información. Listo, no trabajaste con los ticuna, trabajaste con los NASA. Aquí tenemos la información de los NASA. Deben estar atentos a mirar bien qué copian y qué pegan. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí las niñas NASA. Las niñas NASA, aquí están, entre 9 y 12 años, está su promedio y su desviación estándar en cada una de las variables analizadas. Asimismo, para el grupo de 13 a 17. Los niños NASA aparecen acá abajo, ¿cierto? Promedio de desviación estándar. Y por último, los Envera. ¿Listo? Eso para que lo tengan ustedes en cuenta a la hora de organizar la información. Va a ser un ejemplo. Aquí yo seleccioné las niñas ticuna. Entonces voy a construir la tabla de las niñas ticuna. Copio esta información del grupo de 9 a 12 años. Ven cómo voy a construir la tabla. Este sería el grupo de 9 a 12 años. ¿Cierto? Entonces escribo 9 a 12 años. El grupo que copia acá. Y el grupo de 13 a 17 años sería este. Hasta consumo máximo de oxígeno. La copio acá. Media desviación estándar, estadística descriptiva. Copio el nombre de las variables con las cuales trabajé. Y me ha quedado mi tabla de estadística descriptiva. Sería el grupo de 9 a 12 años. Y este sería el grupo de 13 a 17 años. Esa sería la primera tabla de estadística descriptiva para las niñas ticuna, que fue como si yo hubiera tomado el primer ejemplo. ¿Listo? Recuerden que la tabla tiene que quedar como aparece en el documento modelo, ¿cierto? Entonces, en este caso, mírenla cómo nos quedaría. Recuerden siempre el más o menos. Entonces, para seguir un poco la tendencia como la teníamos acá en esta tabla, esto en vez de niños sería 9
a 12 años, ¿cierto? 13 a 17 años. ¿Cuántas niñas tuvimos entre la primera edad? Vengo aquí a la tabla grande. Tuve en total niñas en la primera edad, tuve 59 niñas. Entonces, n igual 59. ¿Cuántas tuve en la segunda edad de 13 a 17? 76. ¿Listo? Sumo. Esto me da 135 en total. Entonces aquí ya empiezo a reemplazar. ¿Cuál fue la edad promedio para este grupo de niñas? 10.97. 10.97. ¿Cuál fue la desviación estándar? Siempre con el más o menos. 1.20. 1,20. Listo. Y así sucesivamente voy reemplazando los otros datos. ¿Cuánto me dio la edad, pero para el grupo de 13 a 17? 15,45. 15,45 más o menos 1.40. ¿Listo? Y así sucesivamente voy calculando la tabla para ir evaluando cómo me quedan estos grupos de edad. ¿Qué me faltaría aquí? Me faltaría el total, ¿cierto? En esta tabla modelo me falta el total. Pues para calcular el total, simplemente entonces voy a datos, en segmentar archivo, quito el grupo de edad, le doy a aceptar, analizar, estadísticos descriptivos, aceptar, y aquí ya me quedó el total. El total de las niñas ticuna fue de 13.49, más o menos 2.58 años. Y listo. Este valor de P todavía lo dejamos en blanco porque todavía no les he indicado cómo trabajar. Esta sería la tabla para el género femenino. Si selecciono la opción 1, género masculino, iría por lo mismo, simplemente que lo que tomo son los datos de hombres, ¿cierto? Me bajo acá, en este caso de la etnia ticuna, o los hombres NASA, o los hombres Embera. Depende el tipo de análisis, asimismo voy elaborando la tabla. ¿Cómo sería la tabla más compleja? ¿Cierto? La que tiene los 3 grupos de edad, tiene todos estos datos, toda esta información. Entonces, les voy a dar un modelo aquí de cómo quedaría esa tabla grandota. Aquí combinamos, podría ser, serían los ticuna, estos serían los NASA, y estos serían los Embera. Miren que estoy combinando los datos. Este sería 9 a 12 años y este sería 13 a 17 años. Los copio, los pego. Entonces tengo aquí en la tabla, tengo la etnia, tengo el grupo de edad. ¿Qué me faltaría? ¿Qué variable me falta para que me quede el análisis completo en el que yo les dije que hacíamos todo versus todo? ¿Cuál será que me falta? Efectivamente, me está faltando la variable género, ¿cierto? Porque miren, tengo la etnia, tengo el grupo de edad, pero me falta el género. Entonces ya les voy a decir cómo lo vamos a organizar. Inserto una celda debajo de edad, insertar, combino la edad, entre paréntesis completo de edad en años, inserto una fila a la izquierda que se va a llamar género. Y en género ponemos femenino y en género ponemos masculino.
Y en ese orden de ideas, así podemos empezar a trabajar con nuestra tabla más compleja, que es la de las variables totales. Entonces, ya lo que tenemos que empezar a hacer es organizar la información, copiarla y pegarla, dependiendo nuestro plan de análisis. Insertar, siempre inserto una debajo. Cuando nos falla el teclado, entonces insertar debajo, insertar, acá, insertar, listo. Y ahora sí empiezo a combinar las celdas, combinar y centrar, combinar y centrar. Listo. Aquí me falta unidad de medida. Aquí en tejido graso me está faltando el porcentaje. Aquí en consumo máximo de oxígeno, la unidad de medida es mililitros sobre kilogramo sobre minuto. Cierro paréntesis. Femenino, masculino, lo copio todo hasta abajo. Y ya simplemente voy a seleccionar cuáles fueron o cuál fue la opción de análisis que yo elegí. Esto aquí también combino, se llama variable. Y listo. Voy a quitar el color sin relleno. La letra negra. Y esta sería la tabla modelo para aquellos que seleccionen la última de las últimas opciones, que es la que tenemos todos los datos, ¿cierto? Que tenemos las 3 etnias, los 2 géneros y los grupos de edad. Listo. Profe, yo seleccioné todas las etnias, pero solo las mujeres. Entonces, elimina de esta tabla modelo, elimina el género masculino, ¿cierto? Por el contrario, si usted seleccionó solo los hombres, deja solo las mujeres, ¿cierto? Profe, yo seleccioné la opción comparar mujeres entre 2 etnias. Entonces usted, si selecciona, por ejemplo, los Nasa y los Embera, ¿cuál elimina? Elimina el Ticuna, ¿cierto? Y deja las niñas. Si seleccionó 2 etnias y solo los hombres, ¿ves? Elimina de esta tabla modelo el género femenino. Profe, yo seleccioné tanto hombres y mujeres de 2 etnias. Pues básicamente, por ejemplo, selecciono Nasa y Ticuna, la tabla sería esta. Profe, yo seleccioné la opción 3, que era comparar entre hombres y mujeres de una sola etnia. Supongamos que elegiste los ticuna. Esto se va. Comparar una sola etnia, hombres y mujeres. Profe, yo seleccioné la opción 2, comparación entre hombres y mujeres de una etnia. Perdón, entre hombres de una sola etnia. Significa que de aquí vuelan las mujeres. ¿Listo? O seleccioné solo la primera, que eran solo las mujeres. Entonces, volamos o eliminamos el género masculino. ¿Listo? Esta tabla modelo también se las voy a compartir. Comparto la top en la que está lo de todos para aquí escribir los datos de estadística descriptiva. Recuerden que los escribimos como los encontramos en la tabla modelo con el promedio más o menos la desviación estándar. ¿Listo? Con este video tutorial terminamos el tema de la estadística descriptiva en el programa SPSS y su organización en Excel para luego presentar la tabla en PowerPoint.
Muchas gracias. Ya nos vemos en otro video tutorial.